que han tenido ustedes un placentero fin de semana. Abrimos la semana haciendo una reflexión sobre el tema electoral, siendo que en solo un año el país estará en elección presidencial. Hablaremos con nuestro invitado de la fecha de vencimiento para hacer el cambio de domicilio y votar en 2014, de la reforma electoral del voto por rostro de manera permanente y condiciones para aplicar el voto en el exterior. Bueno, habrá varios temas en nuestra agenda. Nos acompaña en nuestros estudios Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, bienvenido. Un gusto. Gracias, buenos días, William. Un saludo a todos los amigos que nos ven a través de este gustado programa. Perfecto, magistrado, comencemos con el tema de cambio de dirección de DUI. ¿Cómo queda esto? ¿Cuánto tiempo hay para que la gente pueda modificar su dirección, actualizar su dirección, digamos, y no tener inconvenientes para votar el próximo año? Porque debo entender que esto también ya está amarrado con el voto residencial, ¿no? Es correcto, William. Hay que hacerle un llamado a todos los salvadoreños que necesitan, porque quien vive pues en el lugar donde reside y va a esperar votar cerca de su residencia el próximo 2 de febrero, del año 2014, debe tener en cuenta que no tiene que hacer nada. El llamado aquí es para aquel ciudadano que ha tenido por X o Y circunstancia que mover su residencia y quiere votar cerca de su nuevo hogar, de su nueva residencia, tiene antes del 1 de febrero que solicitar el cambio de domicilio. El 1 de febrero se cierra totalmente la posibilidad de cambiar de dirección. El ejemplo es muy típico: alguien vivía en Santa Tecla, tiene su DUI, su domicilio en Santa Tecla, en la ciudad de Santa Tecla, se fue a vivir a San Miguel, hoy vive y reside en San Miguel, y para poder votar en San Miguel lo que tiene que hacer antes del 1 de febrero es ir a cambiar el domicilio, acercarse a una oficina de emisión del documento único, al RNPN, y solicitar el cambio de domicilio. ¿Hay lugares instalados? Es la infraestructura. ¿Dónde se puede hacer eso? Eso se hace en la infraestructura del documento único de identidad, del registro de personas naturales, en donde DocuSal tiene sus oficinas desplegadas en el país. O sea, eso es un trámite normal, un trámite que se hace siempre, pero que entendamos los salvadoreños que nos interesa, a aquellos que les interesa cambiar, porque han cambiado su domicilio, que tienen hasta el 31 de enero para poder solicitar el cambio de dirección. ¿Qué se necesita? Para poder constatar llevar la constancia, ese servicio de pago de la energía eléctrica, en algunos casos quien no lo tiene, el contrato de la vivienda donde reside, el documento que comprueba que es propietario de la vivienda donde reside, en algunos casos se presentan también documentos del empleo del ciudadano, en donde ahora está trabajando, y puede ser que alguien pues esté inclusive alquilando una habitación porque ha tenido que irse a trabajar 1 año, 2 años a otro lugar. Entonces, con las constancias de trabajo respectivas, pueden dar fe de que esta persona ya no reside en su lugar anterior de habitación. ¿Cuántos salvadoreños se espera que voten para 2014? Hay que ser muy cuidadosos en la proyección, pero si lógicamente en la elección anterior votaron un poco más de 2.5 millones de salvadoreños, hay que recordarse, anduvo los votantes de los dos candidatos presidenciales alrededor del 1.3 millones de electores, 2.6, lo natural desde aquella fecha hasta ahora en el crecimiento del padrón electoral nos hace ver que para la elección del 2 de febrero podemos tener una asistencia a las urnas de aproximadamente 3 millones de electores, aunque el padrón electoral lógicamente contiene más electores en el país. La elección presidencial siempre convoca más a la gente, ¿no? A las urnas. Es histórico. ¿Ustedes tienen alguna proyección de qué se puede esperar entonces a partir del comportamiento histórico de elecciones Del comportamiento anteriores? histórico, William, que quiero decirte de que al menos 3 millones de salvadoreños irán a votar en este próximo evento electoral. Eso sería en términos porcentuales. Es un 60% son los, ese es el histórico. Claro que aspiramos a que vayan muchos más, que puedan convocar este proceso electoral, que va a ser de mucha importancia cuando un país está en una situación difícil, como no solo el nuestro, sino que muchas otras sociedades latinoamericanas, debido a una crisis económica estructural, global, mundial, a los fenómenos de la delincuencia que abaten a la región, lógicamente la
la aspiración de un pueblo es poder buscar la ruta que cree necesaria en el tratamiento de estos problemas y elegir a aquel gobernante, porque esto es lo que vamos a elegir, a quien conduce las riendas dentro de un régimen presidencial, constitucional, republicano, como lo tiene El Salvador, connota o da una connotación de una importancia mayor para muchas personas que dicen, yo por los diputados o no quisiera votar, no les despierta, y al fin y al cabo es un alcalde o es un diputado, no me da a mí ni va a quitar nada, pero muchas personas reconocen cosas que no debiese de ser así, pero así es, claro. Históricamente reconocen en la figura presidencial el marco de un rumbo en el futuro del país y así asisten a votar mayoritariamente. Perfecto, hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos hablemos un poco del tema de garantías, de condiciones, de transparencia, un poco bajo qué condiciones los salvadoreños iremos a votar el próximo año. Es decir, podemos tener la plena confianza en las instituciones, en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, vamos a la primera pausa comercial y volvemos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Este día está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, le preguntaba en el segmento pasado al cierre en el tema de garantías, de condiciones, el tema de transparencia, de la confianza que los ciudadanos debemos de tener en el Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué niveles podemos tener esos niveles de confianza? Yo creo que debemos de reconocer todos los salvadoreños y en esto me siento muy orgulloso como parte de estos últimos 8 años y medio ya del proceso de transformación institucional que ha vivido el Tribunal Supremo Electoral. Al conservar prácticamente 2 ejercicios continuos, el núcleo fundamental de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en vuestros servidores, en el caso del presidente actual del tribunal, el magistrado Eugenio Chicas, el magistrado Eduardo Urquía, o sea, en el caso de tu servidor, una mayoría del anterior tribunal se sostuvo y se mantuvo en darle una visión estratégica, en una visión de confianza, en una visión de estabilidad al proceso electoral salvadoreño. Y a estas alturas, luego de 8 años y medio de ver la institución que encontramos, a ver la institución que ahora tenemos, yo me siento plenamente satisfecho, plenamente confiado. Creo en el nivel institucional de credibilidad que ha obtenido el Tribunal Supremo Electoral y el salvadoreño debe de estar claro, completamente claro y seguro de que los niveles de confianza que este equipo de trabajo que es multiplural, por llamarlo de una forma, equilibrado en su consistencia jurídica por los magistrados que han sido propuestos en los 2 periodos por la Honorable Corte Suprema de Justicia para el cargo que le toca proponer a la Corte Suprema de Justicia, hemos logrado solidificar estos criterios. Podrán haber habido divergencias, estas no trastocan en nada la credibilidad del proceso, pero hemos logrado rescatar esa credibilidad institucional, esa estabilidad democrática, y el salvadoreño debe estar totalmente confiado, William,
de que no va a haber ningún problema. Hay que erradicar esos términos de fraude electoral, de inconsistencias y de dudas que existían antes, y a 8 años y medio yo puedo garantizarle a la ciudadanía que este proceso electoral va a ser totalmente confiable y transparente. Lo que ocurre siempre en el marco de un proceso electoral, de un evento electoral, de acusaciones, señalamientos, no necesariamente tienen que ver entonces con el fondo, de cómo se puede administrar un proceso electoral. Claro que no, porque y de eso se trata, la consecución, la visión de obtener una institución renovada. Cuando en los acuerdos de paz en 1992 se crea el Tribunal Supremo Electoral, era ejercer esos equilibrios en donde tenían la oportunidad, y léase bien la oportunidad, las fuerzas políticas que quedaban en el primero, segundo y tercer lugar, de proponer magistrados al Tribunal Supremo Electoral, porque yo quiero hacer una separación de este tipo de cosas. Nosotros somos funcionarios electorales, propuestos algunos por partidos políticos, pero nosotros no debe de atarnos bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna condición, ese elemento de haber sido propuestos por partidos políticos. Nosotros debemos de convertirnos en funcionarios electorales que debemos hacer cumplir la ley, y a mucha satisfacción yo puedo decirle al electorado salvadoreño de que estos magistrados que ahora conformamos el Tribunal Supremo Electoral y que venimos trabajando ya en un largo periodo en la institución democrática electoral salvadoreña, hemos logrado entender y comprender y asumir el compromiso de ese rol histórico con la nación. No está prevaleciendo fuerza política alguna, no es el interés partidario el que priva en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, y por el contrario, lo que hay es una visión de cumplir la ley, de mejorar aquellos aspectos que haya que mejorar, y lógicamente las deficiencias a veces nacen del marco jurídico institucional. Caso de los grandes déficits en materia de sancionar la propaganda electoral adelantada, pero no contamos con las herramientas jurídicas para poder ser más estrictos, más vigilantes de esa materia electoral que a veces daña y golpea lo que es el ánimo del electorado. Ahora, pero ¿cómo entender esa parte del tema de independencia, magistrados, siendo que ustedes son electos por los partidos políticos, casi todos, con algunas excepciones ahí por la Corte Suprema de Justicia, la propuesta que hacen, ustedes han sido militantes de los partidos políticos, usted representa al partido Arena, entonces... Yo creo que voy a aclararte este punto. A ver. Yo no me considero, y nunca lo he hecho, tanto así que yo tengo más de un año de no tener contacto alguno con la autoridad política partidaria, William, quiero decirlo con toda claridad, con toda la honestidad que requiere el poder demostrar estos elementos, o sea, de cara al país. Yo me considero un funcionario propuesto por un partido político. O sea, eso es muy diferente a ser representante del partido político en una mesa como es la del Tribunal Supremo Electoral. Lógicamente, yo creo que deberán ¿Usted ya no pertenece a Arena, diputado? Perdón, magistrado. Yo pertenezco a Arena, estoy afiliado a Arena, no he dejado de estarlo, pero no participo de la vida política partidaria. O sea, quiero decirlo con toda la claridad, yo no tengo que ver con orgánica partidaria, yo no tengo que ver con estructura política partidaria, yo no me he involucrado en ningún trabajo de carácter político partidario, y por el contrario he asumido ese rol y ese papel histórico que me confió la Asamblea Legislativa. Tuve el honor de ser electo por los 84 votos de la Asamblea Legislativa. En el caso de tu servidor, los restantes magistrados, cosa que no demerita en lo mínimo, no lograron esa votación. Yo creo que es el reconocimiento al esfuerzo que durante los 5 años que fui presidente del Tribunal Supremo Electoral se puso en empeño, no solo yo, sino que todos los magistrados que conformamos aquel Tribunal Supremo Electoral, y creo que ya nuestras cartas de credenciales democráticas están más que aseguradas, más que garantizadas, pero sí quiero decirte con toda claridad, yo no soy representante de Arena en el Tribunal Supremo Electoral. Yo soy un magistrado electo por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador para hacer cumplir la ley electoral. Otra vez le tocará a Arena proponer a tu servidor de nuevo, a otra persona que considere necesario dentro de los 5 años, como lo mismo tendrá derecho el FMLN si quedan en primero
segundo o tercer lugar en la próxima elección. Y los partidos políticos que los proponen a ustedes y de donde vienen ustedes, me refiero en términos generales, el caso de Eugenio Chicas, que viene del FMLN y los otros magistrados, ¿no se puede entender que hay entonces una especie de divorcio político partidario? ¿Los partidos políticos asumen que cuando ya ustedes son electos en esos cargos no tienen que responder al partido político? Es que yo no sé si lo entienden o lo debiesen de entender, o sea, porque lo fundamental es hacer lo que el espíritu de la Constitución, lo que el marco legal dice. Aquí yo no puedo defender una posición política de Arena por solo el hecho de estar afiliado a un partido político, de haber llegado a través de ese partido político fuera del marco legal. O sea, a mí Arena no me puede pedir nada que esté fuera del marco legal, ni de aquellas consideraciones que puedan potenciar tener un proceso electoral cada vez más limpio, más amplio y transparente. Y eso es la valentía con la que debemos de actuar los funcionarios públicos. O sea, eso no quiere decir que yo tenga un problema, y te lo repito, yo tengo más de un año, y cuando te digo de un año, no es porque un año atrás he tenido algún lineamiento político de parte de Arena. Yo creo que Arena debe sentirse muy cómoda y satisfecha por la labor que hemos desarrollado al interior del Tribunal Supremo Electoral. Si no, no me hubiese propuesto nuevamente para asumir el cargo de magistrado propietario en este quinquenio. Yo creo de que debemos de entender eso. El tribunal debe de tener manos limpias de presiones políticas partidarias, y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral debemos de adquirir criterio propio de funcionarios electorales con cara a la visión de futuro, de permanencia, de estabilidad que debe de tener la democracia en los procesos electorales salvadoreños. Ahora, ¿su caso sería muy particular o usted cree que lo mismo está pasando con Eugenio Chicas, por ejemplo? Yo creo que el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha dado pasos fundamentales, pasos serios en la visión de adquirir estos criterios de estabilidad y de criterios de institucionalidad al interior del Tribunal Supremo Electoral. El caso de ello es, tú ves la posición que él mantiene públicamente sobre el rostro, que debe de aparecer el rostro en las papeletas de votación, criterio que al igual que el magistrado presidente sigo yo, muy aparte de lo que puedan pensar los partidos políticos a los cuales representamos. Y hablo de este caso, William. Y lo vamos a ver más adelante, de hecho. Es emblemático, o sea, es una posición ajena y contraria a lo que públicamente hemos leído. Yo no conozco la posición política de Arena en ese sentido, pero mi conciencia, mi criterio, mi nivel de desarrollo del marco institucional en el tema me hace ver de que la posición debe ser consecuente, congruente y armoniosa con todo el resto de posiciones de la ley electoral salvadoreña. Veamos en el próximo bloque el tema de voto por rostro en elecciones generales, en términos generales en todas las elecciones, si es posible. Pero antes de cerrar el bloque, magistrado, lo que me está explicando de cómo está usted desempeñando su papel en el Tribunal Supremo Electoral no supone o no se debe asumir como una ruptura con el partido político, con Arena, no supone un divorcio con el partido Arena, un distanciamiento con el partido. Es que distanciados estamos en función del cargo político que ocupo, o sea, del cargo de funcionario público, perdón, que ocupo. Yo no soy un funcionario que tiene un carácter de representación política al interior del Tribunal Supremo Electoral, y eso es así y debe de ser visto así, al menos yo así lo he entendido en 8 años y medio. Esto no debiese de, y fue así en la administración anterior, cuando fui presidente del Tribunal Supremo Electoral. Yo no tuve, gracias a Dios, y cuando se pretendió hacer alguna presión política partidaria, o sea, mantuve los criterios de independencia y de cumplimiento de la ley. O sea, no veo por qué venir a hacer de este tema un tema nuevo. Yo no fui dirigente político de Arena en los 5 años que fui presidente. Yo me desligué del trabajo político partidario. Ahora, uno como salvadoreño tiene su corazón, tiene su libertad, igual que el resto de nuestros hermanos salvadoreños. Voy a ir a votar y a votar por quien yo considere que es la mejor persona para el país. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Pero en la función del cargo público debemos de ser muy, muy inteligentes, muy cumplidores de lo que la ley nos manda a hacer, que es llevar adelante la democracia de nuestro país. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos del voto por rostro, que es una decisión que ha tomado que quede de manera permanente para la elección de diputados, pero no es el caso de los alcaldes, tampoco de la presidencia de la República. Vamos a la pausa y hablamos del tema.
información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, diputado, finalmente la Asamblea Legislativa decidió ya establecer una reforma permanente al Código Electoral para que los salvadoreños podamos emitir el sufragio en el caso de diputados por rostro, como se hizo con el decreto temporal en la elección pasada en 2012. Pero ahora el punto es, eso ya está superado, ya es parte de la reforma, ¿no?, del Código Electoral, pero el tema es si esto debería o no replicarse con las otras elecciones. Me refiero a la presidencia de la República, el caso de elección de alcaldes, incluso el Consejo Municipal que puede acompañar al alcalde. Es correcto, William. Yo creo que debemos de ser, decía yo en el segmento anterior, congruentes. Debemos de crear una armonía en los planos que debe de ser una ley equitativa. Y mi pregunta es, y eso es lo que yo te decía, en el caso lo ha expresado y lo hemos leído y escuchado del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Eugenio Chicas, esta posición de que debiese de haber, todas las elecciones debiesen de ser puestos los rostros de la persona conductora de los equipos, porque cuando uno elige Asamblea Legislativa, elige al diputado propietario y al diputado suplente, en su caso. O sea, pero no aparece el rostro del diputado suplente. Y lo mismo en un consejo municipal, debiese de aparecer al menos la foto del candidato a alcalde o una candidata a alcaldesa por su municipio, en representación, que es la cabeza conductora de ese municipio en el país, en el futuro, después de ganar las elecciones. En el caso de la presidencia de la República, se elige al presidente de la República, el cual es acompañado en su fórmula por el vicepresidente de la República y va a conformar todo un gabinete de gobierno y toda una serie de cargos públicos, las cuales van a estar bajo su nominación. O sea, todos representan equipos de trabajo, significan que la población al menos pueda saber quiénes son esos funcionarios y tener la calidad de ir a votar por la persona, o sea, por las cualidades. Yo creo que el gran mensaje a los partidos políticos debe de ser de parte nuestra una reflexión muy profunda y muy directa y sin miedos y sin ambajes. O sea, no se escuden en los colores políticos partidarios. O sea, la población en todas las encuestas nos está diciendo mensajes muy claros. O sea, la población nos está llevando adelante que quiere ver una política humana, una política de acercamiento con el elector. Nos está marcando que las necesidades del elector es poder interactuar con su gobernante, con su representante. Y este tipo de cosas, por pequeña que parezca, o la minimicen algunas posiciones políticas partidarias que se escudan, repito, en las banderas políticas, no hacen eco de este clamor popular. La gente quiere darle a un diputado, y mira cómo, por ejemplo, la lista de Arena cambió. O sea, el coronel Ochoa Pérez era el último que aparecía en el orden de los listados y claro, fue llevado por el elector a las posiciones que logró obtener para ser electo diputado en este periodo legislativo. Esos mensajes, esa claridad con la que se expresa el electorado es la que debemos de tender a respetar. Y por eso, congruentemente, si ya la Sala de lo Constitucional declaró que es inconstitucional aquello para los diputados, tengo entendido que tiene ya
demandas también de inconstitucionalidad para el caso de la elección presidencial, el llamado es a la sala de lo constitucional. Si es una sala que tal como yo creo ha actuado en los últimos años en el país, o sea, se dicta o se llama una sala seria, respetuosa del principio de legalidad, de constitucionalidad del país, esta sala, estos honorables magistrados debiesen de proceder a admitir y resolver esa demanda. Y no va a caber otro espacio político, otro espacio jurídico, más que de resolver en la misma forma que resolvieron para el caso de los diputados. Ya, esto aplicaría entonces, desde su punto de vista, debería aplicar para todas las elecciones. Todas las elecciones, o sea, pero como el mecanismo, como llegamos, fue una declaratoria de inconstitucionalidad, o sea, y luego tener que desarrollar la ley como lo están haciendo los actuales legisladores y lo hicieron los anteriores para antes de las elecciones pasadas, ahora debiese en el mismo sentido caminarse, que admita la sala y en todo caso no hay necesidad de la sentencia de sala. Yo lo que creo que la sala debe demostrar consistencia y congruencia, admitir esa demanda y resolver conforme a derecho como lo hizo en el pasado, porque una cosa sí y otra cosa no. ¿Por qué queremos una cosa en este tipo de elección y en el otro tipo de elección no? ¿En dónde está la consecuencia, la congruencia y la armonía jurídica? Y esto podrá no gustarle, como decías tú, a algunos dirigentes del partido político que me propuso. O sea, pero eso es lo que creo yo como salvadoreño, como funcionario público, como testigo de cientos de eventos electorales en toda América Latina, en Europa, que hemos podido acompañar, William, y esto es una experiencia que fortalece la democracia. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cómo se desarrolla el ejercicio de votación en otros países, en la mayoría de los países? ¿Va la foto del candidato a la presidencia? En los países que han mostrado mayores avances en la democracia, y eso lo podemos leer, entender, estudiar y comprobar en la legislación electoral, en donde hay legislación electoral y hay estudios sobre democracia, es donde aparece el nombre o el rostro de las personas, o sea, que los representan. Y eso está con toda claridad comprobado. Ahora, no les caerá en gracia, desde luego, a la mayoría de partidos políticos, incluyendo al Partido Arena. Pero yo no entiendo por qué no les puede caer en gracia. Si dicen tener un candidato, el mejor candidato, el candidato ganador, ¿cuál es el miedo de ponerle la foto de ese gran candidato? En los dos casos, o sea, porque aquí hay dos candidatos a la presidencia de la República que han hecho públicos a través de Asamblea General uno y de la Convención Nacional del otro, o sea, han hecho actos políticos legales, legítimos dentro de sus estatutos y han nominado a dos. ¿Por qué estos dos candidatos no quieren poner su rostro? Y si los vamos a ver dentro de poco llenos los afiches, los carteles, los anuncios de televisión con su rostro, ¿cuál es la inconsecuencia o la incongruencia política de colocarle el rostro en la papeleta? Yo quisiese entenderles eso, o sea, ¿por qué ellos que van a hacer todo ese esfuerzo económico, publicitario, para proyectar a su candidato, no quieren cristalizarlo? Yo no he oído que no quieran. Yo creo que hay que preguntárselo directamente a los candidatos. O sea, hay que preguntarlo a los dirigentes actuales de las cúpulas de los dos partidos políticos que en cuestión ya tienen designación. ¿Por qué no querer hacerlo? O sea, eso es lo que yo no entendería. ¿Tiene que ver con los cálculos políticos? Es decir, ¿saldrá Tony Saca más adelante como candidato a la presidencia? Mira, ¿tendrá que ver con eso? Yo hipotéticamente no sé. O sea, ni es mi labor es hablar de lo que está, de lo que existe y de lo que creo que debiese de ser más sano para la democracia en El Salvador. O sea, yo sinceramente no entiendo por qué oponerse a una cosa tan lógica, tan elemental, tan de congruencia política democrática. Y repito, yo los escucho, leemos los periódicos, tú los leo yo, claro. Todos dicen tener el mejor candidato. Gastan en un esfuerzo publicitario por promocionar ese candidato. ¿Y por qué no permitirle a la ciudadanía ver el rostro de esos candidatos en la papeleta de votación, acompañada de la bandera de los partidos políticos? Pues hombre, si la de diputados era el rostro del candidato a diputado, o en su caso, en su defecto, la candidata a diputado, que iba y a la par la bandera del partido político que representaban, o coalición que representen. Es lo que yo no logro entender y comprender, y quisiera que dieran un posicionamiento claro, político y racional de por qué están queriendo evitar, y lo mismo para los alcaldes, o sea, debiese de ser para todos los cargos de elección popular. Perfecto, vamos a otra pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea.
cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutris. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Magistrado Araujo, entonces, si la sala, usted me decía en el segmento pasado que sí hay algún recurso presentado sobre esto en la sala de lo constitucional. Tengo entendido que sí, que hay una demanda de inconstitucionalidad en el sentido de que se vote por rostro en el caso y no se mantenga, porque esto está en el Código Electoral. O sea, igual los argumentos que presentaron, sé que un ciudadano presentó esos mismos criterios. Entonces, ¿qué tendría que hacer la sala? Si lo admite y resuelve, ¿no habría problemas de tiempo para que ustedes como magistrados o como tribunal, digo, es que aquí tengo en mis manos el calendario electoral. La impresión de papeletas va a iniciar 2 meses y 15 días antes del 2 de febrero del 2014. O sea que estamos a más de 10 meses de iniciar el proceso de impresión de las papeletas de votación. Y esto es fácil porque la papeleta de votación para el caso de la presidencial es una papeleta. O sea, no es como en el caso de los diputados y de consejos municipales que había que imprimir todas estas sábanas que nos tocó desarrollar. Y me recuerdo cuánto hablaron de los obstáculos, que el electorado salvadoreño se iba a confundir. La gente no se confunde. El salvadoreño es inteligente. El ciudadano ya maduró democráticamente, mucho más rápido que muchos dirigentes políticos que creen interpretar lo que dice el salvadoreño. El salvadoreño es una persona con vocación de libertad, con vocación de democracia y sabe lo que quiere. Y por eso el venir a presentar que es muy cercano a la fecha, si el tribunal solo necesita 30 días para imprimir la papeleta presidencial. ¿Y qué cambia con poner una bandera que con poner un rostro? Absolutamente nada. Yo creo, William, que no hay que tomar atajos aquí ni confundir. No, si todos tienen los mejores candidatos, ¿cuál es el problema? Yo sigo preguntándolo. ¿Cuál? O detrás de eso hay problemas de fondo de cara a los candidatos o simple y sencillamente no tienen ninguna congruencia lógica y política lo que están haciendo. Deben de proceder a elegir, a permitir al electorado en todas las elecciones, diputados, alcaldes, presidentes, que el rostro de esas personas vaya en la papeleta de votación. Diputado, pero esto, perdón, magistrado, pero esto debería quedar ya establecido como ya una reforma de Código Electoral, sí. ¿Habría que esperar que sea la sala de lo constitucional la que interprete esto? No es necesario. Los diputados ¿O podrían ponerse de acuerdo los diputados? Los diputados lo pueden hacer, derogan los artículos. Es que la inconstitucionalidad surgió en base a la ley electoral, que decía que los partidos, solo la bandera de los partidos políticos, se fue declarada por la Sala de lo Constitucional como inconstitucional esos artículos, y eso obligó a la clase política del país a tener que incorporar el rostro en la papeleta de votación para la elección de diputados. Ese es un camino, o sea, y lo digo, yo lo que creo que por consistencia de la sala, yo le preguntaría al magistrado Belarmino Jaimes, al magistrado Florentín Meléndez, al magistrado Sidney Blanco, al magistrado, ¿quién se me queda? Rodolfo González. O sea, que eran miembros de aquella sala que dictaron aquella inconstitucionalidad, cuáles son las razones para no admitir esta otra demanda de inconstitucionalidad y resolverla en el mismo sentido que la anterior. Pero es más, tampoco es único camino. Los legisladores pueden de por sí reformar la ley y incluir en el Código Electoral de que se ponga el rostro, y lógicamente el tribunal aplica y manda a ordenar, pedir las fotografías de los dos candidatos y mandarlas a imprimir en la papeleta de votación.
Y no habría ningún problema si hay 6 aspirantes a la presidencia, si hay 10, si hay 12, o sea... Acuérdate de la elección de San Salvador. Sí, exacto. Acordémonos de la elección de San Salvador. Y allá el ciudadano dijo, por este quiero que sea mi diputado y me represente, este otro, unos marcaron por uno nada más, otros marcaron por 3 de su mismo partido, otros por los que le cabían y consideraba que era necesario. Ese punto de consistencia y de madurez política ya lo tiene el electorado. Si pudo con la papeleta de San Salvador, que yo oía los negros vaticinios, que iba a ser la hecatombe, no solo demostramos civismo los ciudadanos salvadoreños al hacerlo como debía de hacerse, sino que los organismos electorales inferiores, como son las juntas receptoras de votos, lograron hacer un conteo estrella del cual yo me siento orgulloso, que funcionó la capacitación que dio el Tribunal Supremo Electoral y tuvimos actas impecables que nos permitieron tener los resultados. Ya sabíamos quiénes eran los diputados a las 12 de la noche en un sistema tan complejo. Entonces, ¿qué no será de fácil contar 2, 3, 4, 5, 6 candidatos a la presidencia, en lo cual sabremos si hay si hay segunda vuelta, si hay presidente esa noche a las 7, 8 de la noche, estoy seguro que tendríamos los resultados electorales. Diputado, ¿y no teme que con los argumentos que ha planteado lo vinculen más con el partido Gana? Le pregunto esto porque en la Asamblea Legislativa los únicos que han planteado esta posibilidad del voto por rostro para la presidencial es el partido Gana, que ha estado insistiendo los legisladores sobre la posibilidad de que se abra eso. Mire, yo tengo mi propio pensamiento político. Si mi pensamiento político de visión democrática coincide con alguien, un día coincidirá con uno y otro día coincidirá con otro. O sea, eso es lo que pienso yo. Tengo el derecho como salvadoreño de pensarlo y es más, tengo la obligación como funcionario electoral. Yo juré cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República y ya hubo legislación en materia constitucional por la sala en ese sentido. Ya hubo también una legislación que acaban de dictar los diputados para el caso de la elección de diputados y por lo tanto en este caso yo solo estoy haciendo un punto de consecuencia política. Lo que piense cada quien merece todo mi respeto. O sea, una persona puede especular, hablar. Yo estoy con toda honestidad dando estas declaraciones desde lo íntimo de mi pensamiento. O sea, tal vez alguien no las comparta, yo respeto su opinión, pero son mis opiniones y de la misma forma pido el respeto debido a ellas. Perfecto, vamos a otro tema. Tiene que ver con voto en el exterior, porque este tema, bueno, no sé si se habló muchísimo que si no se tomaba una decisión en los últimos meses del año pasado, quizás casi era imposible que se aplicara el voto en el exterior. Al final no se ha tomado ninguna decisión. Debo entender que ustedes van mañana como magistrados a la Asamblea Legislativa justamente a hablar del tema. ¿Qué puede pasar finalmente con voto en el exterior? ¿Hay voluntad, disposición o interés o no? Vaya, ahí vamos a ver ahora con quién se puede especular la vinculación. O sea, mi vinculación es con un derecho ciudadano constitucional de aquellos que habitan fuera de frontera y son salvadoreños, seguirán siendo salvadoreños toda la vida y que quieren participar en la única elección a la cual tienen la posibilidad de hacerlo y es en una elección presidencial. Porque un ciudadano salvadoreño que habita, y lo he dicho siempre, en Long Island, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con el alcalde de Chirilagua? Así haya nacido en Chirilagua, esta persona vive fuera, o sea, no tiene esa vinculación con el tipo de elección local, porque ¿a dónde vamos a asignar los votos de Los Ángeles, de Washington, de Houston? O sea, ¿a quién se los vamos a dar? ¿A qué diputado? ¿A la circunscripción de La Libertad? O sea, eso no es posible. En donde es posible elegir a aquel funcionario que lleva las características, es más, que está directamente ligado a la representatividad y a efectos prácticos que como salvadoreños nos puede conllevar, en el caso de un salvadoreño en el exterior, es al presidente de la República. Es el encargado de mantener las relaciones, de conducir las relaciones internacionales del país, de poder pedir los TPS, para citar un ejemplo, de velar por la condición migratoria de nuestros ciudadanos, de ver las funciones consulares de atención hacia ellos. Es el órgano ejecutivo y por eso el presidente de la República, que es una sola circunscripción, la cual elegimos al ciudadano presidente de la República, esa persona debe de tener y revestirse también por esa sociedad que no solo se siente salvadoreña, porque es salvadoreña, sino porque aporta cientos de millones de dólares permanentemente a sus familias, a sus hogares, en ese vínculo que le ha permitido a nuestro querido país salir adelante de muchas dificultades a las cuales se ha atravesado.
El tiempo no sería problema, la No, parte no, financiera. ahí es el punto. Al menos mi posición, y sé que es la del presidente también del tribunal y de todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es muy clara. Aprueben la ley si la van a aprobar ya. Si no la van a aprobar, digan que no la van a aprobar, pero no la vengan a aprobar dentro de 6 meses. O sea, donde no va a haber tiempo, porque entonces... Pero esta es una decisión de la Asamblea Legislativa. Únicamente ¿Tiene que ser una ley? ¿Una ley especial? Una ley no especial. puede ser por la vía de una reforma al Código Electoral. No, tiene que ser una ley porque es una elección subgéneri especialísima que no está contemplada sus mecanismos en el Código Electoral y deben de ser regulados por eso en una ley especial, porque es un caso que no contempló nunca el legislador cuando emitió el Código Electoral que nos rige actualmente y debe de revestirse de las características. Y a la par de eso, su financiamiento. Si no lo hay, para mí hay que revertir la pregunta. El presidente de la República se comprometió a este tema y por lo tanto el presidente creo que ha cumplido esta promesa a medias, y al decirlo a medias digo porque a medio camino estamos. Conformó una comisión especial, ha sido trabajado la elaboración de un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, ya está en manos de los diputados. O sea, ahora, ¿qué es lo que falta? La primera pregunta es al órgano ejecutivo, al señor presidente de la República, que ha hecho lo que ha podido hasta este momento. ¿Existe el financiamiento para desarrollar el voto residencial? Se habló de parte del mismo órgano ejecutivo que esto iba a costar $21 millones aproximadamente. La pregunta es, primero, ¿existen los recursos para poder hacerlo? Porque sin recursos es imposible hacerlo. Por lo tanto, ¿de qué va a servir crear una ley y después no va a tener el financiamiento? Eso es lo que frustra a sectores del electorado, ver ese tipo de comportamiento. Mi petición aquí es, respetuosamente al presidente de la República, que a través de sus funcionarios, en este caso el ministro de Hacienda, nos diga con claridad, ¿existe el financiamiento para desarrollar el voto en el exterior? ¿Sí o no? No hay otra respuesta, una u otra. En el caso positivo, que quiero yo verlo en la forma positiva de decirnos que sí, pedirle a los honorables diputados que procedan a aprobar la ley. Y el Tribunal Supremo Electoral a ejecutarla. Perfecto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, díganos si hay una decisión del Ejecutivo y del Legislativo de que se eche a andar este proyecto, cuál debería ser o cuál es el método que ustedes están aconsejando para que se pueda votar en el exterior. Vamos a una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutrisa Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, le consultaba en el segmento pasado, magistrado, de si en un momento determinado hay una decisión de que esto se haga, ¿ustedes qué están recomendando? Siempre el voto epistolar, que sería a través del envío de una carta, ¿no? Hay dos modalidades únicas, con sus características diferentes de cada situación de un país. Una es el que le han dado en llamar voto epistolar, que para que lo entienda más fácil el salvadoreño, llano y claro, es voto por correo. O sea,
Le llega la papeleta física. Le llega la papeleta física y tiene que tener mecanismos de por qué le va a llegar y a dónde le va a llegar esa papeleta. Y el ciudadano comprobar que tiene los requisitos y la idoneidad para poder votar para que le llegue la papeleta. La mete en un sobre, la manda para El Salvador y aquí abrimos los sobrecitos y los contamos. Esa es una forma. Y la otra forma es el voto presencial. ¿Qué es eso? El montaje de una urna, o sea, una junta receptora de votos, en donde con vigilancia y fiscalización de partidos políticos, el ciudadano llega presencialmente, o sea, físicamente, a que le entreguen la papeleta ahí y votar como lo hacemos todos los salvadoreños aquí. Esas son las dos formas en las cuales se puede votar. Pero esta segunda uno la vería más costosa, ¿no? Porque hay que instalar, llevar personal a los consulados. No sé si serían los consulados en las embajadas. Ese es el tema. Y en el otro caso, en el voto epistolar o por correo, puede ser mucho más barato. Sí, pero uno tiene más garantías que otro. O sea, el elemento de desconfianza, porque nunca hemos enfrentado este tipo de elección, o sea, inclusive las experiencias globales en América Latina, y yo te puedo hablar con mucha propiedad y conocimiento que he estudiado el voto en el exterior de los estadounidenses que votan en sus consulados, el caso de los españoles que también votan. América Latina tiene muchos ejemplos, el fracaso de la inversión que han hecho México en esa elección, República Dominicana en esa elección en el exterior, para que vote el 3% de lo que consideraron y les ha costado más que la mitad del país ese voto en el exterior. Por eso yo creo que no debemos tampoco de ponernos metas o expectativas, fijarnos expectativas grandísimas en torno a eso. Yo creo que definido el mecanismo, ya sea por correo o el presencial, o sea, debemos de definir con claridad los requisitos previos que estamos a tiempo de poder tomarlo para que el ciudadano concurra o ejerza el sufragio. Y estos son cuáles son las condiciones que nos den la certeza de que no va a haber fraude electoral. ¿Qué es lo que puede suceder por el voto por correo? Es que empiecen a comprar todos esos votos que se enviaron y alguien trate de manipular, porque ahí no habría ninguna fiscalización ni ninguna forma. Alguien tenga acceso al banco de direcciones y empiece a revisar y a leer. Ese es uno de los problemas que presenta ese tipo de voto, cuando no hay una cultura democrática de respeto plenamente establecida. Y en el caso del otro es el dinero, porque ese es más confiable, porque es un costo para el elector, el cual se tiene que desplazar hacia los consulados. Claro. La mayoría de países democráticamente avanzados vota, cuando es presencial, vota en las representaciones de su país. O sea, va a los consulados de su país. Y ahí los partidos políticos eligen los fiscales, que tienen que ser de donde hay consulados. O sea, todo que quiera tener representante tiene derecho a poder fiscalizar el proceso, y es como aquí en El Salvador. Pero no creamos que van a ser cientos de miles los que van a ir a votar, porque pensemos como con realidad, con pragmatismo, con practicidad. O sea, un salvadoreño no se va a mover desde un lugar de la Florida, para decirte, de Cabo Cañaveral, allá trabaja y habita en la Florida, no va a ir hasta el consulado de Miami a votar una masa de gente. Claro. O sea, no es así. Tal vez los consulados grandes son los de Los Ángeles, los de Washington, donde hay comunidades muy claramente establecidas, en donde podrá haber presencia, lo demás, física y muy profunda de las personas. Pero entonces, ¿qué debe pensar alrededor de esto? Yo creo que debemos de poner un método con claridad que le permita. Yo me inclino más por el método presencial, porque eso le permite, o sea, a la fiscalización de la sociedad democrática sobre el caso de que no vaya a cometerse ningún tipo de manipulación y, lógicamente, no esperar mucho de ello, o sea, pero no negarle la posibilidad. Si un salvadoreño quiere sacarse la bolsa para agarrar un avión e ir hasta su consulado o tomar su carro y manejar 6, 7 horas para ir a ejercitar, no le impidamos el derecho. Es su decisión si va, no va, si el costo le interesa, no le interesa asumirlo, pero que tenga el derecho de poder ir a votar, de inscribirse previamente en un padrón electoral, porque eso hay que decirlo. La clave del voto presencial es que debe de haber un padrón muy claro, preestablecido, y para estar en ese padrón debe el ciudadano de solicitarlo.
O sea, tener el DUI, tener sus documentos en regla, pedir la solicitud de ser incorporado y entonces en los consulados del país, si es ahí donde se decide hacerlo, tener la presencia de fiscales electorales de quien así lo desee y poder tener presencialmente la comprobación de que todo se ha hecho democráticamente. En cualquiera de los dos casos, ¿cuánto puede costar esto? ¿Cuántos millones? Yo creo que es mucho más barato cuando se piensa en el voto por correo, porque conlleva una logística menor, y en el caso más caro es en el caso del voto presencial. Pero en todo caso yo me limito a las cifras del estudio que ha hecho el órgano ejecutivo, que iba a andar alrededor de los 21 millones de dólares, una de las vías que sería la más cara, y con eso se contaría. Y yo no hablo de planes piloto, aquí hay que hablar con la realidad. ¿Cuántos consulados hay en Estados Unidos? Vamos a abrirlo en Australia, porque ahí hay otra comunidad importante. Vamos a abrir otra urna en Milán, que es donde hay otra comunidad importante. En donde hayan comunidades importantes, esos consulados, ponerlos al servicio y a función de la democracia salvadoreña y permitirle que, solicitada su inscripción previamente, puedan ellos ser incluidos en ese padrón electoral y tomar entonces la decisión de ir o no ir a votar el día de las elecciones. Pero igual esto sí requiere de suficiente tiempo. O sea, eso toda la parte de logística. Lo podemos hacer si se aprueba ya. O sea, si esto se aprueba dentro de 2 o 3 meses, el tiempo ya se perdió y hace dificultoso, y ya no digamos dentro de 6 meses que lo hace imposible. Igual que otras decisiones, en esto no está pensando mucho en la valoración política de los partidos, que tiene que ver más con sus intereses, de decir, en los cálculos electorales, es decir, bueno, el voto en el exterior, ¿por quién se puede inclinar más? ¿Va a ser por un partido de derecha, por un partido de izquierda? Ahí es donde es la diferencia de visión. La inteligencia de los partidos políticos, que es una inteligencia artificial, porque el partido político no es como tú o como yo. Y lo digo artificial porque el partido político no existe físicamente. El partido político es una ficción jurídica. Entonces, esa inteligencia artificial construye elementos que no son sustanciales a veces con la realidad. Todos se dicen democráticos, todos los partidos políticos se dicen democráticos. Pero, entonces, la democracia, ¿qué es lo que busca? La mayor participación, la mayor cantidad de electores, piensa en el voto de aquella persona que es salvadoreña y quiere que lo represente a alguien con verdadera presencia, con verdadero criterio de defender sus intereses cuando éste habita en el extranjero. La democracia y el que tiene pensamiento democrático va a la búsqueda de la participación de esa persona. La inteligencia artificial de los partidos políticos, que no es humana, porque son ficciones jurídicas, busca los intereses políticos coyunturales. O sea, ¿me favorece o no me favorece? Eso no debe de importarnos a nosotros como funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, debe de importarnos la función democrática y la visión democrática. Perfecto. Esa es la diferencia, Luis. Bueno, magistrado, sí, me insisto en decirle diputado, bueno, no, tantos años en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa. pero bueno, gracias, magistrado, muy amable. Gracias, William. Saludos a los amigos televidentes. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.